Gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos a continuar con nuestra carta, la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Ya estamos en el capítulo 4, estamos casi llegando al capítulo 5 y realmente yo digo, qué bueno que es el Señor. Y qué bueno que la próxima semana podamos comenzar a tener este tipo de culto así, diferente, porque vamos a poder sacar más provecho a la palabra. Así que busque ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Vamos a ver solo estos versículos, pero que son muy notorios para lo que el Señor quiere hablarnos en este día. ¿Lo tienen? Y animamos a que puedan leerlo, a que puedan declararlo, como hacemos cada semana, porque hay poder. Cuando leemos la palabra de Dios y la declaramos en su nombre, hay poder. ¿Amén? Entonces vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Dice así la palabra del Señor: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Entonces, eran tiempos críticos, pero lo que tenemos que entender es que el Señor reina. El Señor es el Todopoderoso y más allá del momento crítico que podamos estar pasando, situaciones difíciles, el Señor siempre está reinando y haciendo que la iglesia de Cristo avance de una forma victoriosa. Por eso, en primer lugar, algo que tenemos que tener en cuenta es que la iglesia practica el amor fraternal. La iglesia practica el amor fraternal, ¿no? Y cuando hablamos de amor fraternal, no estamos hablando del amor filial, sino que estamos hablando del verdadero amor, el amor del Señor. Por eso Pablo viene a hablarnos de esto, ¿no? Y en primer lugar nos habla acerca de esta justicia de Dios, ¿no? Está la justicia de Dios y está la justicia del hombre. Cuando los hombres ven algo que consideran que no es justo, ¿no? Enseguida lo vemos en las noticias, salen a las calles a gritar, a pedir justicia, ¿no? Ahora, muchas veces esa justicia no tiene que ver con la justicia de Dios, es la justicia del hombre. Entonces tenemos que aprender a discernir cuál es la verdadera justicia. Y si ustedes leen ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿no? Por eso la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos nacemos en pecado, todos nacemos, tenemos vida, respiramos, caminamos, pero estamos muertos espiritualmente. Pero dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces, acá lo que operó y lo que Pablo nos enseña es la ley de la descendencia. ¿Por qué? Porque Adán, él cometió pecado y ese pecado comenzó a pasar de generación en generación. Ahora, claro, cuando uno ve un bebé, ¿no? Vemos a Amanda acá, ¿no? Tan hermosa, tan linda.
Y digo, pero ¿qué pecado puede haber en ella? Claro, todavía no tiene conciencia. No hay conciencia de pecado, ¿no? Pero no va a pasar mucho tiempo donde aparecen, ¿no?, en los niños, y esto, bueno, al menos con los míos pasó, que surge la desobediencia, ¿no? No hagas esto y va y lo hace, ¿no? Basta decirle no para que lo haga, ¿no? Yo recuerdo uno de mis hijos que siempre le gustaba meter cosas en los enchufes, y sobre todo tantos años atrás no era el tipo de enchufes que hay hoy por hoy, que uno puede pasar el dedo y no pasa nada, porque está el plástico, ¿no? Hace muchos años atrás los conectores estaban ahí, entonces uno pasaba el dedo y le daba, ¿no? Y siempre, no hagas eso, no metas los dedos. ¿Qué hacía? Parecía que le gustaba electrificarse, y había que estar atento, ¿no? Y bueno, esas cosas. Pero entender esto, que el pecado está en todos. Entonces, Adán pecó y murió, y esa naturaleza del pecado operó en todos. En todos. Todos nacemos en pecado, y todos, ¿no?, vamos a morir en pecado si no aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y esta es la justicia de Dios, ¿no? Porque el pecado tenía que ser castigado. No podía Dios dejarlo pasar por alto, ¿no? Y por eso que en su plan perfecto hay un Cristo. El Cristo cual murió por todos nuestros pecados, ¿no? Y por eso el no aceptar a Cristo, el no aceptar su obra de gracia, es lo que va a hacer que en los tiempos finales haya condenación. Para aquellos que no aceptaron a Jesús, hay condenación eterna, ¿no? Pero eso no quita que nos van a resucitar, y eso no quita que nos van a aceptar, van a reconocer. Dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, es el Rey. Entonces, yo siempre digo, nos conviene, es mucho mejor negocio aceptar a Cristo hoy, y eso asegura nuestra vida eterna, ¿no? ¿Para qué vivir en una rebeldía, seguir viviendo en el pecado, sabiendo que eso me asegura una condenación eterna, ¿no? Una vida en el infierno por toda la eternidad? Entonces, todos los hombres tienen la misma naturaleza de Adán, por cuanto todos sus hijos son a su imagen y semejanza. Ahora, acá viene el milagro, ¿no? El milagro de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Ahora, el velo de lo eterno y desconocido se reveló ¿en quién? En el Hijo. Ahí en Romanos 5, versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, ¿sí?, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia de Jesús ahora opera en nuestras vidas, y eso nos da vida y vida en abundancia. Por eso Juan 1:16, perdón, me olvidé de pasarlo aquí. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud, la de Cristo, ahora tomamos todos gracia sobre gracia, ¿no? Y esa gracia, yo he escuchado muchas veces decir, es una gracia inmerecida, ¿no? ¿Ha escuchado ese término? De una gracia inmerecida. Ahora, claro, si lo veo desde el punto natural, es inmerecida, porque ¿qué hice yo para merecer semejante regalo, semejante, ¿no? Que me perdonara todos mis pecados, que me diera vida eterna, que me diera una nueva identidad. Desde ese punto de vista es inmerecido, pero desde el punto de vista del Señor es merecido. Esa gracia es merecida ahora. ¿Por qué? Porque Jesús murió para decir, ¡hey, venga, tomen de mí! Entonces, está diciendo, yo morí, di mi vida, dejé de ser Dios, me hice hombre, fui a la cruz, morí, resucité para que ahora todos tomen de esa gracia. Por eso es merecida. No merecida por lo que yo me lo merezco, sino por la obra de Cristo. Cristo murió por todos
para que tengamos vida y vida eterna. Entonces la plenitud del Hijo es la que tenemos en Él, porque somos una nueva creación por su muerte y su resurrección. Y esto, hermano, es glorioso. Tenemos una nueva vida. El día que aceptamos a Jesús, ¿no? Y espero que todos hayamos aceptado al Señor, pero vamos a hacer hoy una oración para aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Algo, no lo vemos, ¿no? El cuerpo sigue siendo el mismo, ¿no? Pero algo es totalmente transformado, ¿no? En lo espiritual el Señor cambia todo. Y no solamente en lo espiritual, en lo terrenal, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Es el milagro de la vida del Señor. Por eso ahí en 1 de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor, ese amor de Dios, en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿no? Este versículo que siempre mencionamos, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, claro, antes éramos hijos de Adán y por ende traíamos el pecado y la muerte y las maldiciones en nuestra vida, pero Cristo vino a nuestra vida ahora y algo es transformado. Ahora somos hijos de Dios, ¿no? Ahora pertenecemos al Señor. Él pagó por nuestras vidas con precio de sangre. Entonces, entender el amor, el nivel de amor, ¿no?, que Cristo dio en la cruz. Por eso Juan 15:15 dice: ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ahora el Señor nos dice: sos mi amigo, ¿no? Sos mi amigo. Somos amigos del Rey de Reyes, del Creador de todas las cosas, ¿no? ¿Quién es tu mejor amigo? Y a veces pensamos, no, en este, en aquel. ¿O cuántos tienen amigos? ¿No? Pero amigos, porque hoy los chicos acá en el colegio, no, es mi amigo, y a los 2 minutos se están matando, ¿no? O sea, pasó a ser su enemigo, nada, en un minuto cambió. El mejor amigo ahora es su enemigo. Ahora, amigos son los que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Amigos son los que nos van a dar una palabra del Señor. Entonces, saber que tenemos a Cristo como amigo, eso quita todo sentimiento de soledad, eso quita todo sentimiento de abandono. Tengo a Jesús, al Rey de Reyes, Él es mi amigo ahora, ¿no? Y poder disfrutar, porque puedo hablar con Jesús, puedo escucharlo al Señor por medio de su palabra. Entonces, entender lo que es ahora el vivir en el Señor, ¿no? Por eso, el amor de Dios, ese amor fraternal, significa que somos nacidos, y fíjense esto, qué importante, somos nacidos del mismo vientre. ¿Se entendió? Lo que dice Pablo es que ese amor fraternal significa que hemos nacido como nacidos del mismo vientre, como partícula de conexión, cercano, muy parecido, aquí, hermano, ¿no? Por eso, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Vieron cuando, bueno, yo lo veo en mis hijos, ahí tengo una amplia variedad, ¿no? En los 8 veo diferentes características, pero veo los mismos rasgos en todo, en ciertas cosas, ¿no? Algunos en lo físico, algunos en el carácter, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en su relación con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen de una misma familia. Ahora, ¿por qué podemos decir que así como Él es, así somos nosotros? Porque ahora somos parte de esa familia, este nuevo nacimiento, ¿no? Nicodemo le dice, ¿pero qué, tengo que volver a estar en la panza de mi mamá para nacer de vuelta? No. Pero cuando aceptamos a Jesús, nos habla de este nuevo nacimiento, ¿no? Y que venimos
Por eso Él es nuestro hermano mayor. Por eso es nuestro amigo. Entonces, somos como Él es. Somos de la misma familia. ¿Pueden decir amén? Entonces, es muy importante, ¿no? Y lo que hemos leído aquí, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿En qué? En ese amor fraternal, en ese amor de Dios, en ese amor que nos habla Corintios 13, ¿no? El amor que todo lo soporta, que todo lo espera, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no busca el mal. No, ese amor es el que ahora está en nosotros. Y cuando suceden cosas, ¿no? Que nos pueden enojar, que, como dicen los italianos, ¿no? La vendetta. Pero ese no es el amor de Dios. Entonces, cuando viene ese enojo, ahora vas a ver, ¿no? Los padres con los hijos, los esposos con las esposas y viceversa. Pero vos, ¿qué te pensás? Esa no es la justicia de Dios. Ese no es el amor de Dios. Entonces ahí tenemos que parar un instante, ¿no? Y ver, Señor, ¿qué está pasando? Ese no es tu amor. No es tu amor el que está gobernando mi vida. Entonces, ¿Jesús reaccionaría de esta manera? ¿Jesús le hablaría de esta manera? Por más que pensemos todo lo que hemos hecho sin Cristo. Las barbaridades, aberraciones que hemos hecho, dicho, pensado, sentido. Y Él nos mira y dice, yo te perdono, sos mi amigo. ¿No? Con amor. Yo te perdono, pero mirá, la próxima. No nos dice así Jesús. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender, hermanos, que el amor de Dios, por eso la iglesia practica el amor fraternal. Entonces, entender esto, ¿no? Que ellos aprendieron de Dios. En 1 Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Entonces ahora es la justicia de Él la que operó en nuestras vidas para que tengamos salvación. Por eso somos salvos. No porque hice algo, a ver qué puedo hacer para ser salvo, ¿no? El otro día hablaba con una persona y hablábamos de las diferentes doctrinas de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, ¿no? Y en la Iglesia Católica muchas veces se habla del hacer para ser. ¿Qué tengo que hacer? Y a veces en la Iglesia Evangélica hablamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, Él ya lo hizo. Él ya hizo todo en mi vida. Lo que sí me toca hacer es creer y andar en las obras que Él preparó de antemano. No es que me voy a quedar así tomando sol. No, ahora voy a hacer cosas. ¿Pero qué cosas? Las que Él preparó de antemano, sus obras, ¿no? Entonces, voy a predicar, voy a mostrar el amor del Señor, ¿sí? Voy a estudiar su palabra, voy a hablar su palabra. Son las obras que Él preparó, para que nosotros las hagamos, ¿no? Pero en ese hacer de Dios es donde Él se manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso, las obras de fe se evidencian en el amor a la iglesia. Como dice ahí, toda la Escritura señala cuál es el sentir del Señor Jesús. Él estuvo dispuesto a dejar todo y entregarse a la voluntad del Padre. ¿Qué necesidad tenía, siendo Dios, estando ahí en la gloria, venir a este mundo? ¿Qué necesidad tenía? Pero por amor al Padre, aceptó. Y pasó a tener un cuerpo como nuestro. La única diferencia es que Él nació sin pecado. Pequeña y gran diferencia, ¿verdad? Pero después, si se pinchaba el dedo, le dolía como nos duele a nosotros, ¿no? Y como niño habrá jugado y pasó su humanidad como hombre. Pero lo que lo diferenció para poder ir a esa cruz es que no había pecado alguno en Él. No había pecado, ¿no? Pero no dejó de ser un hombre como nosotros. Por eso, Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de muchos. Por eso es lo que nos dice el Señor hoy. Venid a mí los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué voy a andar amargado? ¿Por qué voy a andar triste? ¿Por qué voy a andar, con ansiedades? Si el Señor me dice, vení, pero vení, entregámelo. ¿Por qué voy a andar con una mochila de peso si el Señor va adelante? El Señor es el que hace las cosas. Él abre las puertas o cierra las puertas. ¿No? Y lo hace todo en el momento perfecto. Claro, muchas veces el tiempo no es el que yo quiero. Y más en este tiempo, ¿no? Que vivimos un tiempo de que todo sea inmediato, todo sea rápido, todo instantáneo, ¿no? Preparamos el café, tiramos ahí, ya está, instantáneo. La sopa, instantánea. ¿No? ¿Cuánta comida instantánea hay hoy por hoy? Y uno lo calienta un segundo y ya está. ¿Qué comemos? No sé, pero bueno, ahí está. Es instantáneo, ¿no? Y todo es instantáneo. Y es uno de los grandes problemas que hoy tenemos por delante en esta generación, en nuestros niños. Todo instantáneo. No tienen capacidad de frustración. No pueden perder, no pueden, ¿no? Y por eso todo tiene que ser rápido, cortito, ¿no? Uno le pregunta a algún joven, ¿qué tan largo podés llegar a ver un video? 20 segundos, 30 segundos. Ya, un video de 1 minuto tiene que atraparlo demasiado para que le pueda ver. Porque es todo rápido, ¿no? Ahora, entender la obra de Cristo que fue y es para siempre. Porque Él nos justificó. Y Él se llevó las iniquidades. Entonces, ¿por qué darle lugar? Entonces, entender que el amor a los hermanos caracteriza a la iglesia. Porque los que aman fraternalmente ya han sido enseñados por Dios. Entonces, el corazón del nuevo hombre, ¿no?, es lo que nos manifiesta y nos lleva a vivir la vida de Cristo. Por eso, lo que nosotros debemos ser obedientes a la fe y manifestar el amor fraternalmente. ¿No? Yo me gozaba la semana pasada, cuántos se ensuciaron, ¿no? y estuvieron ahí acarreando peso por amor. ¿Quién nos mandó? Bueno, le pidieron, pero tranquilamente se pidió a cuántos, a todo el colegio. ¿Y cuántos vinieron? De todo el colegio, de apoderados, de profesores, muy poquitos, ¿verdad? Pero yo me gozaba ver a los hermanos, y obviamente otros quisieran estar ahí tirando y no, el cuerpo no da ya para andar levantando esos pesos, ¿verdad? Pero yo no veía, y digo, gloria a Dios, que la iglesia está manifestando el amor del Señor. Estaban ahí sirviendo, los chiquitos, ¿no? Vamos, querían hacer fuerza también, y ahí estaban. Entonces, el amor del Señor. Por eso, como dijimos al principio, la iglesia practica el amor fraternal. Entonces debemos ser obedientes a esta fe. Ahora, en segundo lugar, la iglesia manifiesta ese amor. ¿En dónde? Aquí en la iglesia, en las iglesias anexos. Y hay abundancia. El versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces a veces pensamos, bueno, tanto estoy haciendo, pero el Señor dice más. Porque Él también nos da más, Él nos bendice más. Entonces, entender que el Señor ama a la iglesia. Por tanto, nosotros como creyentes somos parte de su cuerpo, ¿no? Algo que mencionamos, la importancia, ¿no? ¿Y dónde están? Es como que nos falta un dedo, ¿no? Veo que a veces nos lastimamos y no podemos usar la mano, no podemos... Nos sentimos ahí que tan inválidos, no puedo hacer esto. Oh. Me ha pasado, ¿no?, de estar en situaciones que
necesito que Graciela me ponga una media. ¡Uy, qué feo eso, ¿no? Pero cuando estamos todos, somos un cuerpo, ¿no? Entonces, gloria a Dios, hoy Paola nos escribió, tuvo una dificultad para venir para acá. Nelson está en Santiago de vacaciones. ¿No? Qué lindo, me gozo, pero apenas vuelvo a venir, ¿no? Hace un par de días que no te vemos. Porque, hermanos, es importante estar, pero no estar por estar, porque somos un cuerpo, nos gozamos, yo me gozo. Ustedes se gozan, miren, se gozan por ver a los hermanos, ¿no? Entonces, ellos manifestaban ese amor. Por eso ahí en 2 de Corintios 8, del 1 al 3, dice: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y más adelante dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, es como mencionábamos con los misioneros. Estamos para bendecir, estamos para orar por ellos. Estamos para ir a visitarlos, estamos, como decía uno de los hermanos, ¿no? Mándenme una carta, un mensajito, un hola. No, ustedes no se imaginan. Y yo sé que uno está en lo cotidiano, en esto que, en la vida de cada uno, ¿no? Y no que no se acuerden, pero yo digo, Señor, y para uno que está lejos, para un misionero, ¿no? Cuando, les soy sincero, yo por muchísimos años formamos lo que es GEMAX, que es el Ministerio hacia la Niñez en Argentina. Y salvo uno que hablamos, generalmente nos hablamos, que es el que quedó a cargo del ministerio, después el resto. Por ahí el día de mi cumpleaños me mandan un mensajito. Pero no es que no se haya, yo sé que no se olvidaron, pero yo sé que también lo cotidiano hace que ni se den cuenta y ni se pueda tomar magnitud de lo que implica un mensaje, ¿no? Entonces, tenemos acá nuestros misioneros y los teléfonos de ellos están disponibles para que ustedes puedan mandar un mensaje. Hola hermano, no me conoces, pero soy de la iglesia tal, estamos apoyándolo financieramente y estamos orando por ustedes. ¿Saben? Para un misionero eso es ¡wow! ¿Se acordaron? Estoy presente en la vida de mis hermanos, ¿no? Pero qué bueno que tenemos a Cristo. Yo, la verdad, yo ya sabía cuando salí de Argentina que iba a pasar un día y ya está, se fue. ¿Por qué es así? Ni de los líderes. Yo sé que, porque ya sabía, porque he salido, porque conozco, yo sabía que era así. Y por eso nos aferramos tanto a Cristo. Porque Él es mi amigo. Él está siempre, está en todo momento, Él está presente en todo momento. Entonces, en ese tiempo, ¿no? Como dice ahí en Romanos 15, 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, los judaizantes no querían saber nada con la iglesia de Macedonia. Por eso Pablo se tuvo que ir, lo terminaron echando, ¿no? Y él, por eso hemos leído semanas anteriores que él anhelaba volver, quería estar ahí, pero no podía. Ahora, así, más allá de todo ese enojo, como desprecio que tenían, la iglesia los bendijo financieramente. Y no porque tuvieran dinero, porque no era una iglesia que abundaba en dinero, era una iglesia muy austera. Pero así todo dieron más allá de sus fuerzas para bendecir la iglesia de Jerusalén. Entonces, ellos amaron a los que no le amaban. Es fácil amar al que te ama, ¿no? Es fácil, Alejandro, que ames a alguien. Es fácil, ¿no? John, es fácil que la ames a ella. Pero amar al que te odia, pero eso fue la obra de Cristo. A los suyos vienen, los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, lo condenaron, lo enjuiciaron. Pero dijo,
acá estoy, yo estoy para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros estamos para manifestar ese amor. No solamente a los que nos aman, no solamente a nuestros conocidos, sino aún a aquellos que no nos conocen. Por eso, el amor de una iglesia sana se extiende a otras iglesias hermanas. Entonces, por eso es importante, ¿no? Yo decía, wow, cuántas actividades tiene este mes, ¿no? Y todas las actividades implican tiempo, una inversión de dinero, pero qué importante es que estemos, ¿no? Que participemos, que conozcamos otras iglesias. El sentir de Pablo era hacia las iglesias y hacia las naciones hacerles bien, ¿no? Si Dios quiere, hermanos, el lunes llega un nuevo data, ¿no? Y como este es nuevo, también lo recibí yo aquí cuando llegamos acá a Chile, y no se usa mucho. Lo usamos más que nada, no sé, bueno, en la semana a veces para alguna actividad, pero no tiene mucho uso. Pero así todo tenemos que oscurecer, y el Señor tocó el corazón de hermanos de otras naciones que ni conocen el colegio, no conocen nada, ¿no? Y enviaron dinero para poder comprar un nuevo data. Entonces, el primer año, el primer grado, que no tiene data, vamos a poner se lo vamos a poner ahí, y el nuevo lo vamos a poner acá, que tiene 1000 lúmenes más que que es mucho, ¿no? Y para el aula va a estar de sobra. Pero por eso que el amor, hermano, el amor de hermanos que ni siquiera conocen el colegio, ni siquiera nos conocen, ¿no? Bueno, saben lo que estoy haciendo acá, pero no conocen el colegio y deciden invertir, ¿no? Ese es el amor del Señor. Por eso, en 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor. Y esto, hermano, es un principio fundamental. ¿Cuántas veces viene el temor a nuestras vidas? Ay, tengo miedo si me pasa esto. Ay, tengo miedo y aquello. No. En el amor es enfático. No hay temor. Entonces, si Cristo está en mi vida, su amor está en mi vida, no hay lugar al temor. Sino que el perfecto amor, el de Cristo, echa fuera el temor. Cuando, obviamente, hay situaciones que nos producen temor. Y esto, ¿no? Una noticia, una enfermedad, y ahora, ¿y cómo va a ser? Pero la palabra dice que echa fuera, el amor de Dios echa fuera, te vas. Temor, no tienes nada que ver acá conmigo, te vas, ¿no? Entonces, el verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, si yo le doy lugar al temor, voy a ser castigado, porque no estoy recibiendo el amor de Dios. De donde el que teme, fíjense lo que dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿cuántas veces estamos, no? Y claro, y acá, hermanos, lo digo puntualmente porque es lo que estamos viendo. Esta iglesia dio más allá de lo que tenía. Entonces, ¿cuántas veces estamos? A mí, ¿cuántas veces me ha pasado? ¿No? De tener que dar, y no, pero a ver, y sumo, no. Y si me quedo sin nada, y después qué hago, y después esto, después lo otro. Pasan esas cosas, es natural. Pero el verdadero amor echa fuera todo el temor. Entonces, estamos para avanzar en fe, creyéndole a Dios, que Él es el que nos da, por eso tomamos gracia sobre gracia del bien, nos da en abundancia. Por eso, cuando leemos el versículo de Malaquías, ¿no? Abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Hermano, tener un data nuevo, tremenda bendición. Bueno, esperemos poder terminarla antes de que empiecen las clases. Una cancha de fútbol, es tremenda bendición. ¿Y quién lo hizo? El Señor. ¿Saben quiénes son los que permitieron que se avanzara tanto? Una empresa de construcción que no tiene nada que ver con el colegio, solamente en contacto, y la empresa dijo: nosotros vamos a apoyar.
Y vinieron con camionetas 4x4, con eso movieron, y hoy nos pidieron después si podemos, como iglesia, tapar. Allá en el fondo se volaron unos nylon, hay que volver a ponerlos. Antes de que me olvide, sí, les dejo el recado del representante legal. No hay que hacer fuerza, solamente tapar con nylon. Pero vinieron con las maquinarias. Acá había conseguido para hacer agujero en el piso y no hacía nada. Vinieron con unas tremendas máquinas. Y trajeron los obreros a trabajar. ¿De dónde salió eso? El Señor lo hizo. El Señor. Entonces, aprendamos a dar, hermanos, a tener este mismo corazón. Por eso, 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Yo siempre pienso en esto, ¿no? En poner nuestra vida por los hermanos. Muchas veces lo decimos, pero ¿estaría a punto de sacrificar mi vida por Cristo, por la fe? Como tantos misioneros, como tantos mártires de Cristo, que por no negar la fe entregaron su vida y vieron morir a sus hijos y vieron, digo, Señor, jamás no permitas estar en una situación así, porque uno dice, sí, yo Señor te entrego mi vida. Pero entregaríamos nuestra vida verdaderamente al punto de estar dispuesto a morir por Cristo. No, acá venimos, estamos, ¿no? Pero ¿cuántas realidades diferentes que hay? El otro día en el retiro de misión escuchábamos eso, realidades totalmente diferentes, donde la vida está en juego por decir, soy cristiano. Y a veces acá nosotros, ¿no? Por el frío, por el calor, por la lluvia, lo que sea, no estamos dispuestos a avanzar. Por eso, amamos a las iglesias hermanas y abundamos en ese amor. Y en tercer lugar, damos buen fruto en todo lo que hacemos. Estamos para dar buen fruto. Por eso, versículo 11 y 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad. Tranquilo. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, hay que trabajar. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Por eso la vida en Cristo es firme. Es firme. Y no hay titubeo, porque eres la roca firme en todos los tiempos. Pero por eso nos habla de que tener quietud, ¿no? Estar tranquilos. ¿Y por qué podemos estar tranquilos? Porque está Cristo con nosotros. Tranquilidad, dice ahí, es la suspensión o el desistir de toda actividad o lenguaje y ser apacibles y mansos. Así somos nosotros. ¿Pueden decir amén? O estamos, ¿y qué voy a decir? ¿Y cómo? ¿Y aquello? ¿Y lo otro? No, y con ansiedades. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora, puedo afanarme y querer trabajar. Y si no trabajo, no como. Y viene el afán. Y trabajar para más y más y más. Y está bien trabajar. Pero, ¿qué doctrina nos lleva a trabajar? ¿Es conforme a este salmo? No, yo voy a hacer el trabajo. No. Esta semana estamos de vacaciones, digo, me tomé esta semana, descansando. Pero ya, esta semana que empieza, hoy, ya está, ahí está pensando, tengo que venir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, todo. Claro, algunos pueden decir que no tengo necesidad, estoy de vacaciones. Pero tengo que hacer lo que el Señor me mandó a hacer. En Él no tengo vacaciones yo. ¿No? Es como se van de vacaciones, no, estoy de vacaciones, así que no me voy a congregar, no voy a escuchar palabras. Se toman vacaciones hasta del Señor. ¿No?
trabajemos para avanzar en el propósito de Dios. Entonces, el que trabaja no se conforma a la sana doctrina, no se afana ni entra en la ansiedad. El trabajo del creyente es digno. Por esta palabra se habilita un poder sobrenatural, de tal manera que los creyentes fieles declaran: trabajo por cuanto el Padre trabaja. ¿No? Entonces a la iglesia se le ha dado el poder de transformar la maldición sobre la tierra por causa del pecado y restaurar lo perdido. Y vamos a buscar ahí Joel, este pasaje que hemos cantado, Joel 2:21. Y búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Joel 2, del 21 al 25. Y esto es lo que ahora es lo que cambia en nuestras vidas, porque es conforme a la palabra de Dios. ¿No? Y yo acá en mi vida lo tengo súper remarcado este pasaje, porque es lo que nos dice el Señor. Entonces sabemos que por causa del pecado entró la muerte, entró la maldición, la tierra fue maldecida, los animales fueron maldecidos. Pero ¿qué dice el Señor? Tierra, no temas. No temas, no hay lugar para el temor. Alégrate y gózate. Y esto es lo que el Señor nos dice hoy: porque Jehová hará grandes cosas. ¿Escuchaste, hermano? El Señor te está diciendo: Jehová hará grandes cosas. ¿Con qué? Con lo que tenés en tus manos. Porque siempre pensamos en lo que no tenemos. No, lo que tenés en tus manos. ¿No? Ese oficio, esa gracia para hacer algunas cosas, para cocinar. ¿No? Bueno, ¿qué dice el Señor? Eso, en las manos de Él, no con temor, no con ansiedad, en las manos de Él, el Señor hará grandes cosas. Escúchate, el Señor va a hacer grandes cosas, pero hay que creerlo. Animales del campo, no temáis. Le habla hasta los animales, porque los pastos del desierto reverdecerán. Una locura, ¿cómo hacer pasto en medio del desierto? Pero pasó. Porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Mucho fruto, mucha abundancia. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos. Ahí está hablando de nosotros. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, ¿no? Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Porque la lluvia era fundamental en ese tiempo para que la tierra pudiera dar fruto. Las eras se llenarán de trigo, abundancia, abundancia. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y versículo 26, vamos a leerlo hasta el 27. Y comeréis hasta saciar, o sea, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas, ¿con quién? Con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y acá podemos decir: y conoceréis que en medio de Puerto Montt estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. ¿Lo crees? Créelo, hermanos, porque esto es lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso, hablar de negocio, ¿no?, es producir y obtener ganancias. Y la palabra nos habla de que vamos a dar fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Pero ¿cuál es la diferencia? Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuál es el centro? Acuérdense cuando vimos, ¿no?, tiempos atrás, en la época de Nehemías, los que tenían casas artesonadas se preocupaban por sus cosas y no por la casa. ¿Cuál es tu motor para hacer buenos negocios? Por eso hay unas preguntas. ¿Cómo haces lo que haces? ¿Por qué trabajás o querés trabajar? ¿Qué esperás de tu esfuerzo, tiempo y capacidades puesto al servicio de un trabajo, sea cual sea? La honestidad y un trabajo honroso es de creyentes fieles. Entonces, saber que ahora, como amigo de Jesús, voy a trabajar por causa del reino, por causa de bendecir a los hermanos. Y la bendición, la añadidura va a venir.
¿Por qué? Como dice, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por la añadidura. Ahora, la añadidura de Dios va a ser gigante, hermanos, si le creemos y lo ponemos por obra. Por eso, el amor ágape opera en la iglesia del Señor Jesús. El amor de Él es el que opera en nosotros. Amén. Por eso te invito a que te pongas de pie y que oremos juntos ahora. Oremos al Señor. Padre amado, Señor, conforme a lo que hemos compartido, Señor, como iglesia practicamos el amor fraternal. Señor, esta iglesia lo practica, Señor, porque nos bendecimos unos a otros. Señor, el testimonio es lo que vemos aún en el tiempo que compartimos después. Señor, que unos traen unas cosas, otros traen otras, compartimos, Señor. Y en eso se ve el amor. Por eso también amamos, Señor, por eso bendecimos a misioneros, bendecimos a otras iglesias, porque el amor de Dios abunda en nosotros. Señor, y por eso damos buenos frutos en todo lo que hacemos. Señor, pero creemos, conforme a esta palabra, que tú vienes a marcar un tiempo para la iglesia del Buen Pastor de Puerto Montt en Chile. Señor, tú estás marcando un nuevo tiempo donde tu amor se ha de manifestar, porque tú eres nuestro amigo, Señor. Y tú has quitado todo temor de nuestra mente y de nuestro corazón. Y es por eso que ahora, Señor, podemos avanzar a lo nuevo de Dios. Y en esto nuevo de Dios, Señor, estamos comenzando un nuevo semestre. En este tiempo queremos ver tu mano de poder, Señor, donde tú nos llevarás, Señor. Así como fue con los panes y los peces puestos en la mano de Jesús, fueron multiplicados y sirvió para darle de comer a una multitud. Señor, lo que tenemos hoy en nuestras manos va a ser multiplicado al 30, al 60, al 100 por uno, para bendecir a muchos, Dios. Para bendecir a muchos. Y en esa bendición también seremos bendecidos, Señor. Pero ponemos el reino en primer lugar. Señor, te pido ahora que des gracia y sabiduría a cada uno de mis hermanos, para que vean lo que tú ya has puesto en ellos. Señor, y les des gracia y sabiduría, sin temor, sin ansiedad, Señor, siendo tranquilos, mansos, en tu presencia, sabiendo que tú como amigo, Señor, nos vas a guiar a lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos muy, muy bendecidos.